Bienvenido a Voces del Más Allá, el lugar donde los relatos más aterradores cobran vida. Aquí encontrarás historias de terror reales, leyendas urbanas escalofriantes, relatos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Cada semana exploramos lo desconocido con cuentos que te harán dudar de la realidad. Si amas lo oscuro, los misterios sin resolver y los relatos de miedo, este es el canal perfecto para ti. Suscríbete y atrévete a cruzar el umbral del miedo. Comenzamos. Exorcismo de Anneliese Michel. El caso de Anneliese Michel, una joven alemana nacida el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, es uno de los relatos paranormales y religiosos más impactantes de la historia contemporánea. Este caso, que culminó en su trágico fallecimiento en 1976, ha sido objeto de análisis, controversia y reflexión tanto en el ámbito religioso como en el científico. Lo que sigue es una reconstrucción detallada de su historia, basada en hechos reales. Anneliese Michel creció en el seno de una familia profundamente católica. Desde temprana edad mostró una devoción religiosa que la destacaba entre sus pares. Asistía regularmente a misa y rezaba con fervor, siguiendo las tradiciones inculcadas por sus padres. Sin embargo, a los 16 años, su vida dio un giro inesperado cuando comenzó a experimentar episodios que desafiaban toda explicación racional. En 1968, Anneliese sufrió su primera convulsión. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica que puede provocar alucinaciones, pérdida de memoria y episodios de comportamiento extraño. Los médicos le recetaron medicamentos anticonvulsivos, pero los episodios continuaron. Anneliese empezó a informar sobre visiones perturbadoras de demonios y una presencia maligna que la atormentaba constantemente. Con el paso del tiempo, sus síntomas se intensificaron. Oía voces que le decían que estaba condenada y observaba figuras sombrías que la acechaban. Aunque la familia Michel buscó ayuda médica, los tratamientos no lograron aliviar su sufrimiento. Desesperados, recurrieron a su fe, creyendo que Anneliese estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. En 1973, los padres de Anneliese contactaron a varios sacerdotes para solicitar un exorcismo. Inicialmente, la Iglesia Católica rechazó la solicitud, considerando que sus problemas tenían una explicación médica. Sin embargo, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, quedaron convencidos de que Anneliese mostraba signos claros de posesión demoníaca. En 1975, la Iglesia finalmente aprobó un exorcismo bajo el ritual romano, una práctica que rara vez se autorizaba. Durante los siguientes 10 meses, se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, algunas de las cuales duraban hasta 4 horas. Los registros de audio de estas sesiones revelan los gritos desgarradores de Anneliese y las supuestas manifestaciones de múltiples demonios que se identificaban como Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, entre otros. Con el tiempo, Anneliese se negó a comer, afirmando que los demonios no se lo permitían. Su salud física se deterioró rápidamente. Perdió una cantidad significativa de peso y sufrió lesiones autoinfligidas. También mostraba comportamientos extremos,
como destrozar rosarios, rechazar objetos religiosos y hablar en idiomas que no conocía previamente. Anneliese también compartió con su familia y los sacerdotes que estaba experimentando visiones de la Virgen María. En estas visiones aseguró que había recibido una misión divina: sacrificarse por la salvación de las almas perdidas. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel falleció en su hogar. Tenía solo 23 años y pesaba menos de 30 kilos. La causa oficial de su muerte fue insuficiencia orgánica y desnutrición severa. Su fallecimiento desató una investigación judicial que llevó a un juicio altamente mediático. En 1978, los padres de Anneliese y los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz fueron acusados de homicidio por negligencia. Durante el juicio, se presentaron grabaciones de las sesiones de exorcismo como evidencia, y los expertos debatieron sobre si Anneliese había estado realmente poseída o si sufría de una enfermedad mental no tratada adecuadamente. La defensa argumentó que los intentos médicos habían fracasado y que la familia había actuado según sus creencias religiosas. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la joven habría sobrevivido si se le hubiera brindado atención médica adecuada. Finalmente, los acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. El caso de Anneliese Michel ha inspirado debates sobre la intersección entre la religión, la salud mental y la responsabilidad médica. Además, ha sido la base de varias producciones cinematográficas, como El exorcismo de Emily Rose, 2005, que dramatiza los eventos y plantea preguntas sobre la fe y la ciencia. Hoy, el caso sigue siendo un tema de discusión y reflexión. Algunos lo ven como un ejemplo de devoción extrema y tragedia, mientras que otros lo consideran una prueba de lo sobrenatural. Lo que es innegable es que la historia de Anneliese Michel dejó una marca indeleble en la historia de los exorcismos y la religión en la era moderna. La dama de la hacienda maldita. En las afueras de Xochimilco, entre los canales y chinampas que ahora atraen a turistas, existió una vez una vieja hacienda conocida como La Encarnación. Este lugar, rodeado de vegetación exuberante y un aire de misterio, fue escenario de una de las historias más aterradoras que se cuentan en la región. Aunque hoy solo quedan ruinas, los ancianos del lugar insisten en que su historia es real. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX, la Encarnación era propiedad de don Gregorio Salvatierra, un hombre poderoso pero despiadado. Se decía que había acumulado su riqueza explotando a los campesinos y realizando rituales oscuros con un grupo de practicantes de brujería local. Entre estos ritos se mencionaba un pacto con la Santa Muerte para asegurar su dominio sobre las tierras. Don Gregorio tenía una hija, Isabel, una joven de belleza inusual que rara vez era vista fuera de los muros de la hacienda. Los rumores decían que la protegía de los hombres indeseables, aunque algunos sospechaban que el verdadero motivo era mantenerla lejos de las consecuencias de sus propios actos. Isabel era conocida por su bondad, lo que contrastaba con la reputación de su padre. Una noche de octubre, durante la celebración de una fiesta privada en la hacienda,
se escuchó un grito desgarrador proveniente del cuarto de Isabel. Los sirvientes corrieron, pero don Gregorio les prohibió entrar. Al día siguiente, el cuerpo de Isabel fue encontrado flotando en uno de los canales cercanos. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror y nadie supo explicar cómo llegó allí. Poco tiempo después de la muerte de Isabel, comenzaron los avistamientos. Al principio, los campesinos hablaban de una figura femenina que aparecía en los caminos oscuros alrededor de la hacienda. Vestida de blanco, su presencia estaba acompañada de un aroma a flores marchitas. Aquellos que intentaban acercarse a ella describían una sensación de frío intenso y una voz que susurraba: «¡Ayúdenme!». Una noche, Pedro, un joven campesino que trabajaba en las chinampas, decidió desafiar las advertencias de su abuela, quien le había contado sobre la Dama Blanca. Pedro, incrédulo, quiso comprobar si la historia era real. Con una linterna y un machete, se dirigió hacia la hacienda abandonada. Al llegar, el aire pareció volverse pesado. Dentro de las ruinas, escuchó lo que parecían ser sollozos. Siguió el sonido hasta una habitación parcialmente derruida. En el centro, vio a una mujer de cabellera negra y lánguida. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Cuando Pedro intentó hablarle, ella levantó la mirada. Su rostro se transformó en algo inhumano, con una sonrisa grotesca y ojos negros como la noche. Pedro huyó aterrorizado, pero antes de cruzar el umbral, escuchó su voz: «No me dejes aquí». A mediados del siglo XX, una familia decidió ocupar la hacienda, ignorando las advertencias de los lugareños. Los Rojas eran una familia de clase media que buscaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Sin embargo, su tranquilidad se convirtió en pesadilla. La señora Rojas fue la primera en notar cosas extrañas. Cada noche escuchaba pasos por los pasillos, aunque todos estaban dormidos. Su hija menor comenzó a hablar de la señora triste que se sentaba junto a su cama y le cantaba canciones antiguas. El señor Rojas, escéptico al principio, también empezó a notar cosas fuera de lo común. Puertas que se abrían solas, objetos que desaparecían y aparecían en lugares insólitos. Una noche, desesperado por proteger a su familia, el señor Rojas decidió confrontar a lo que fuera que habitaba en la hacienda. Con una cruz y una vela, recorrió cada habitación recitando oraciones. Al llegar al salón principal, se detuvo en seco. Frente a él estaba Isabel, o lo que quedaba de ella. Su figura era translúcida y su rostro mostraba un sufrimiento indescriptible. «Ayúdame a encontrar paz», dijo antes de desaparecer. La familia abandonó la hacienda al día siguiente, dejando todas sus pertenencias atrás. Los habitantes del pueblo encontraron la propiedad vacía, pero en el salón principal una vela seguía encendida junto a una cruz rota. Hoy, la encarnación está en ruinas, pero los valientes que se aventuran cerca de ella dicen que aún pueden escuchar el llanto de Isabel entre los muros derruidos. Algunos afirman que si llevas flores y rezas por su alma, el lugar se vuelve extrañamente tranquilo. Pero si te atreves a burlarte de su historia o profanar el lugar, no volverás a casa. Los ancianos de Xochimilco juran que esta historia no es solo un mito, sino un recordatorio de que no todos los secretos deben ser olvidados y que algunas almas nunca encuentran descanso. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si te gustó este contenido, dale like y compártelo con tus amigos amantes del misterio.
El barco de Mary Celeste. El misterio del Mary Celeste, conocido como el barco fantasma, es uno de los enigmas más fascinantes de la historia naval. Descubierto en 1872 en el Atlántico, el bergantín fue encontrado navegando sin tripulación, pero en perfecto estado. Aunque se han formulado innumerables teorías, desde explicaciones racionales hasta especulaciones sobrenaturales, la verdad detrás de este incidente sigue siendo un enigma. El Mary Celeste era un bergantín de 31 metros construido en 1861 bajo el nombre de Amazon en Nueva Escocia, Canadá. Originalmente utilizado para el comercio, el barco tuvo una historia temprana plagada de infortunios, incluyendo varios cambios de propietario, accidentes y reparaciones. En 1868 fue adquirido por un consorcio estadounidense y rebautizado como Mary Celeste, un nombre que parecía traerle mejor fortuna. En noviembre de 1872, el barco zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. Su carga consistía en 1.701 barriles de alcohol industrial, un producto valioso pero también altamente inflamable. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y una tripulación experimentada de 7 hombres. Briggs era un marino respetado y cauteloso, lo que hace que los eventos que siguieron sean aún más desconcertantes. El 5 de diciembre de 1872, el Dei Gratia, un barco británico capitaneado por David Morehouse, avistó al Mary Celeste a la deriva cerca de las Islas Azores. A primera vista, no había signos de problemas. El barco navegaba lentamente con las velas parcialmente izadas. Sin embargo, al no recibir respuesta a las señales, Morehouse envió a algunos de sus hombres a investigar. Cuando abordaron el Mary Celeste, encontraron que estaba desierto. La última entrada en el cuaderno de bitácora databa del 25 de noviembre, cuando el barco estaba a unos 400 kilómetros de donde fue encontrado. La carga estaba intacta, excepto por 9 barriles de alcohol que estaban vacíos. Los efectos personales de la tripulación, incluida la ropa y el dinero, permanecían en sus camarotes, lo que descartaba un posible ataque de piratas. El estado del barco era curioso. Había algo de agua en la sentina, pero no suficiente como para hundirlo. El bote salvavidas faltaba, lo que indicaba que la tripulación había abandonado el barco, aunque no había signos de pánico o lucha. También se encontraron restos de comida y una cafetera aún caliente, lo que sugería que el abandono había sido reciente. El misterio del Mary Celeste ha dado lugar a una amplia variedad de teorías, desde explicaciones naturales hasta lo sobrenatural. Estas son algunas de las más destacadas. Una de las teorías más aceptadas es que los vapores del alcohol industrial en la bodega pudieron haberse acumulado y causado una pequeña explosión o una amenaza de incendio. Esto habría llevado al capitán Briggs a ordenar el abandono temporal del barco en el bote salvavidas. Sin embargo, si este fue el caso, la tripulación nunca regresó, lo que podría explicarse por una tragedia en el mar o la incapacidad de alcanzar de nuevo el Mary Celeste. Algunos sugieren que una ola gigante o una tormenta repentina pudo haber dañado el barco o causado pánico entre la tripulación, llevándolos a evacuar. Sin embargo, el barco no mostraba signos de daño severo y las velas estaban en su lugar, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ataque pirata, esta teoría fue descartada debido a que la carga y los objetos de valor permanecieron intactos. Los piratas no habrían dejado un botín tan valioso. Otra teoría
sugiere que la tripulación pudo haberse amotinado, asesinando al capitán y abandonando el barco. Sin embargo, la falta de signos de lucha y la reputación impecable de la tripulación hacen que esta explicación sea poco probable. Como ocurre con muchos misterios inexplicables, algunos han especulado sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales como fantasmas o extraterrestres. Aunque estas teorías carecen de evidencia, el aura misteriosa del Mary Celeste ha alimentado estas ideas. Tras su descubrimiento, el Mary Celeste fue llevado a Gibraltar, donde se llevó a cabo una investigación oficial. A pesar de los testimonios y pruebas recopiladas, no se llegó a ninguna conclusión definitiva sobre lo ocurrido a la tripulación. El barco continuó navegando bajo diferentes propietarios, pero nunca escapó de su reputación maldita. En 1885 fue deliberadamente encallado en un intento de fraude al seguro. Sus restos fueron descubiertos más tarde en un arrecife cerca de Haití. El misterio del Mary Celeste sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Ha inspirado innumerables libros, películas y teorías, convirtiéndolo en un icono de lo inexplicable. Aunque es poco probable que alguna vez se descubra la verdad, la historia del barco fantasma continuará cautivando la imaginación de generaciones futuras. El Mary Celeste no solo representa un misterio marítimo, sino también un recordatorio de los peligros y lo desconocido que acechan en las vastas extensiones del océano. Su legado perdura como un testimonio de lo desconocido, dejando abiertas múltiples preguntas que quizá nunca serán respondidas. La enfermera del Hospital de los Olvidados. En el corazón de la ciudad de San Miguel, escondido entre viejas avenidas y edificios en ruinas, se encuentra el antiguo Hospital General de San Marcos. Abandonado desde hace décadas, su estructura agrietada y ventanas rotas cuentan una historia de dolor y tragedia. Sin embargo, lo que realmente hace temblar a los valientes que se acercan no es su aspecto desolado, sino los rumores de quienes aseguran haber visto a la enfermera blanca. San Marcos fue inaugurado en la década de 1920 como un centro de referencia para la salud en la región. Durante su auge, fue considerado un lugar de innovación y esperanza. Pero todo cambió en 1954, cuando una epidemia de fiebre tifoidea azotó a la ciudad. Las camas se llenaron rápidamente y el personal médico se vio desbordado. En medio del caos, una enfermera llamada Victoria se convirtió en una figura clave. Conocida por su dedicación y carácter sereno, Victoria trabajaba jornadas interminables para cuidar a los enfermos. Muchos pacientes decían que solo su presencia era suficiente para aliviar el dolor. Sin embargo, su bondad no podía competir con el alcance de la epidemia. A pesar de sus esfuerzos, el hospital se llenó de cuerpos sin vida y el aire se cargó de un olor a muerte. Un día, Victoria desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había sucumbido a la enfermedad, mientras que otros sospechaban que había sido víctima de un colapso nervioso. Su ausencia marcó el comienzo del declive del hospital, que cerró sus puertas definitivamente en 1962 tras un incendio que consumió gran parte de sus instalaciones. Con los años, los vecinos comenzaron a reportar sucesos extraños alrededor del hospital.
sombras que se movían en las ventanas, luces que parpadeaban en las noches más oscuras y, lo más perturbador, la figura de una mujer vestida de blanco que caminaba por los pasillos abandonados. Miguel, un guardia de seguridad contratado para proteger la propiedad, fue uno de los primeros en relatar su encuentro con la enfermera blanca. Una noche, mientras patrullaba el perímetro, escuchó el eco de pasos proveniente del interior del edificio. Pensando que eran intrusos, decidió entrar con una linterna y su radio. Vi a una mujer de pie al final del pasillo. Tenía una cofia blanca y un uniforme antiguo. Pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando le grité que saliera, simplemente desapareció frente a mis ojos. Desde entonces, Miguel renunció a su trabajo y el hospital quedó completamente desprotegido. Sin embargo, esto no detuvo a los curiosos y cazadores de lo paranormal que buscaban confirmar la existencia de la legendaria enfermera. En 1998, un grupo de jóvenes apasionados por lo sobrenatural decidió investigar el lugar. Armados con cámaras, linternas y grabadoras de audio, entraron al hospital una noche sin luna. Entre ellos estaba Ana, una estudiante de antropología que buscaba documentar relatos urbanos. El grupo avanzó por los corredores oscuros, iluminados solo por las linternas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes descascaradas. Encontraron quirófanos destruidos, camas oxidadas y expedientes médicos esparcidos por el suelo. Pero lo más inquietante fue cuando Ana captó un susurro en su grabadora. ¿Por qué me dejaron aquí? El grupo, al principio incrédulo, comenzó a sentir una presencia. Las puertas se cerraban de golpe, las linternas fallaban inexplicablemente y el eco de pasos resonaba a su alrededor. En el segundo piso, encontraron una habitación que parecía extrañamente intacta. Sobre una mesa había una fotografía en blanco y negro de una enfermera sonriente. De pronto, una de las jóvenes gritó. Ana volteó y vio lo que describió como una figura flotante. Era una mujer con un uniforme antiguo, su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor fantasmal. Antes de que pudieran reaccionar, las linternas se apagaron por completo y el grupo escapó en la oscuridad. Tras la experiencia, Ana comenzó a investigar más sobre la historia del hospital y de Victoria. Descubrió que la enfermera había muerto en el hospital, no por la fiebre tifoidea, sino por un ataque de varios familiares de pacientes que, en su desesperación, la culparon de las muertes de sus familiares. Victoria fue enterrada en una fosa común junto con muchas de las víctimas de la epidemia. Los registros también mencionaban que, antes de morir, Victoria escribió una carta que nunca fue enviada. En ella pedía perdón a su madre por no poder regresar a casa y expresaba su deseo de ayudar a los enfermos hasta su último aliento. Hoy en día, el Hospital de San Marcos sigue en pie, aunque cubierto de grafitis y maleza. Los valientes que se atreven a acercarse aseguran que la presencia de Victoria es palpable. Algunos dicen haberla visto de pie en las ventanas rotas, mientras que otros afirman que si llevas flores blancas y las dejas en la entrada, sentirás un leve toque en el hombro, como un agradecimiento silencioso. Los ancianos del lugar insisten en que la historia de Victoria es un recordatorio de las almas que quedaron atrapadas en un lugar lleno de dolor. Quizás algún día alguien logrará dar descanso a la enfermera que nunca abandonó su puesto, incluso en la muerte.
La Boca del Diablo. En un pequeño pueblo al norte de México, en 1972, se desató una serie de eventos que marcarían a sus habitantes para siempre. Todo comenzó con la desaparición de una joven llamada Mariana, conocida por sus largos paseos al atardecer por los campos que rodeaban el lugar. La noche que desapareció, varios vecinos afirmaron haber escuchado gritos provenientes de una cueva cercana, conocida como la Boca del Diablo. Este lugar tenía fama de estar maldito, pero nadie sabía con certeza por qué. Al día siguiente, un grupo de valientes hombres del pueblo organizó una expedición para buscar a Mariana. Dentro de la cueva encontraron señales inquietantes: ropa rasgada, huellas que parecían humanas, pero torcidas y desproporcionadas, y extrañas marcas en las paredes que recordaban símbolos antiguos. Sin embargo, no había rastro de la joven. Cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, uno de ellos, don Esteban, vio algo que nunca olvidaría: unos ojos rojos y brillantes observándolos desde la oscuridad. Alarmados, huyeron sin mirar atrás. Días después, empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Animales aparecían mutilados, los cultivos se marchitaban sin razón aparente, y las noches se llenaban de susurros ininteligibles que parecían venir de todas partes. Los niños despertaban llorando, diciendo que habían visto a la mujer sin rostro en sus sueños. Una noche, mientras un grupo de hombres vigilaba el pueblo, el padre de Mariana, Julián, escuchó su voz llamándolo desde el bosque. Sin dudarlo, corrió hacia el sonido, pero lo que encontró fue aterrador. Una figura con el cuerpo de su hija, pero el rostro deforme, sin ojos ni boca. La criatura emitió un chillido desgarrador antes de desaparecer entre los árboles. Desesperados, los habitantes recurrieron a una anciana que vivía aislada en las afueras del pueblo y que era conocida por sus conocimientos de lo sobrenatural. Ella les reveló que la Boca del Diablo era un portal a otra dimensión, sellado hacía siglos por un sacrificio humano. Alguien o algo había roto ese sello, permitiendo que las entidades atrapadas cruzaran al mundo. Siguiendo las instrucciones de la anciana, el pueblo organizó un ritual para cerrar el portal. Durante la ceremonia, los gritos y susurros se intensificaron, y varios testigos aseguraron haber visto figuras sombrías rodeándolos. Finalmente, el portal fue sellado, pero no sin consecuencias. Julián desapareció misteriosamente durante el ritual, y su cuerpo nunca fue encontrado. El tiempo pasó, pero la paz no duró mucho. Una década después, en 1982, un grupo de jóvenes, ignorando las advertencias de sus mayores, decidió explorar la Boca del Diablo. Creían que las historias eran simples leyendas. Durante su incursión, encontraron lo que parecían ser restos humanos y objetos rituales antiguos. Sin embargo, solo uno de los jóvenes regresó al pueblo, completamente desorientado y con una mirada perdida. Murmuraba sin sentido sobre sombras que lo seguían y susurros que llamaban su nombre. Esa misma noche desapareció de su hogar sin dejar rastro. Conforme los años pasaron, los relatos se fueron acumulando. Vecinos reportaban haber visto figuras sombrías caminando cerca de la cueva durante las noches de luna llena. Otros afirmaban escuchar voces que les suplicaban entrar. La gente evitaba pasar cerca del lugar, pero la sensación de que algo acechaba en la oscuridad nunca desapareció. En 2005, un grupo de arqueólogos llegó al pueblo, intrigados por las historias y los símbolos antiguos descritos en la cueva. Con la autorización de las autoridades locales, decidieron investigar.
Durante semanas estudiaron las marcas y los restos encontrados. Descubrieron que los símbolos correspondían a un idioma desconocido, posiblemente anterior a las civilizaciones mesoamericanas. Un día, sin aviso, todo el equipo abandonó el lugar, dejando sus herramientas y pertenencias atrás. Según los lugareños, los arqueólogos partieron en silencio, con rostros pálidos y ojos llenos de terror. El alcalde del pueblo, presionado por los constantes incidentes, ordenó sellar la entrada de la cueva con concreto en 2010. Sin embargo, algunos aseguran que durante las noches aún se escuchan los lamentos provenientes del interior. Los más valientes que se han acercado reportan sentir un frío antinatural y una opresión en el pecho que les obliga a retroceder. Aunque la boca del diablo permanece cerrada, los habitantes del pueblo saben que no todo ha terminado. Los ancianos continúan advirtiendo a las nuevas generaciones sobre el peligro de perturbar lo desconocido, y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, algunos aseguran escuchar los gritos de aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral entre los mundos. Esta historia, transmitida de generación en generación, sigue siendo un recordatorio de que hay misterios que es mejor no desentrañar. Los eventos de La Boca del Diablo dejaron una marca imborrable en el pueblo, un lugar donde la línea entre la realidad y el terror parece desvanecerse. Panteón de Belén. El Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, Jalisco, es uno de los cementerios más emblemáticos de México, conocido no solo por su impresionante arquitectura y su rica historia, sino también por las leyendas y relatos paranormales que lo rodean. Inaugurado en 1848, este cementerio ha sido el escenario de numerosas historias de fantasmas y eventos sobrenaturales que han cautivado a visitantes y residentes por generaciones. El Panteón de Belén fue construido durante el gobierno del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro para resolver la necesidad de un nuevo cementerio en Guadalajara. Diseñado por el arquitecto Manuel Gutiérrez, el cementerio cuenta con una disposición clásica, con mausoleos, esculturas y tumbas elaboradamente decoradas que reflejan la riqueza y el estatus social de las familias enterradas aquí. El panteón fue dividido en dos secciones, una para las clases altas y otra para los pobres. Además, se construyó un área especial para los cuerpos de aquellos que fallecieron en epidemias como el cólera y la fiebre amarilla. En 1896, el cementerio cerró sus puertas para entierros, convirtiéndose en un lugar histórico y cultural de gran importancia. El Panteón de Belén es famoso por la cantidad de historias paranormales asociadas con sus tumbas y monumentos. Estas leyendas han convertido al cementerio en un lugar de peregrinación para los amantes del misterio y lo sobrenatural. A continuación, se presentan algunas de las historias más conocidas. Una de las historias más famosas es la del niño Ignacio, también conocido como Nachito. Según la leyenda, Ignacio era un niño que tenía un miedo extremo a la oscuridad. Cuando falleció a temprana edad, sus padres decidieron enterrar su cuerpo en una tumba que siempre estuviera iluminada. Para cumplir con su deseo, colocaron su ataúd sobre el suelo, rodeado de velas encendidas. Con el tiempo, los visitantes comenzaron a dejar juguetes en la tumba de Nachito como ofrenda,
y pronto se empezaron a reportar sucesos extraños. Algunos aseguran que los juguetes se mueven por sí solos y que se escuchan risas infantiles cerca de su tumba. La figura de Nachito se ha convertido en un símbolo del Panteón de Belén y su tumba es una de las más visitadas. Otra de las leyendas más intrigantes es la del vampiro del Panteón. Se dice que en el siglo XIX los habitantes de Guadalajara comenzaron a encontrar animales muertos con marcas de mordeduras en el cuello y sin una gota de sangre. Esto generó rumores de la presencia de un vampiro en la ciudad. Cuando los ataques se volvieron más frecuentes, los pobladores identificaron al culpable como un hombre extranjero que había llegado recientemente a la ciudad. En un acto de desesperación, un grupo de hombres lo atacó y lo mató, enterrándolo en el Panteón de Belén. Para evitar que regresara, clavaron una estaca en su corazón y colocaron una pesada losa sobre su tumba. A pesar de estas precauciones, se dice que la losa ha mostrado grietas inexplicables, como si algo intentara salir de la tumba. Los visitantes reportan sensaciones de inquietud y frío cerca de esta sepultura. Otra historia famosa es la del doctor que trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Este médico tenía la costumbre de robar cadáveres del cementerio para realizar experimentos y estudios anatómicos. Una noche, mientras intentaba desenterrar un cuerpo, fue atacado por perros callejeros y murió debido a las heridas. Su cuerpo fue enterrado en el mismo panteón y se dice que su tumba está maldita. Los visitantes reportan escuchar ladridos y gemidos cerca de su sepultura, así como sombras que parecen seguirlos. Cerca de la capilla del panteón, algunos visitantes afirman haber visto la figura de un monje sin cabeza que deambula por los pasillos durante la noche. Según la leyenda, este monje fue decapitado por cometer un acto de traición. Su espíritu no encuentra descanso y vaga por el cementerio buscando redención. El árbol maldito es una de las atracciones más extrañas del Panteón de Belén. Se dice que un hombre fue ejecutado injustamente y maldijo a quienes lo condenaron antes de morir. Su tumba fue sellada con un árbol que, según la leyenda, creció de forma anormal y rompió la losa. El árbol tiene una forma peculiar y se dice que quienes lo tocan pueden experimentar mala suerte o sucesos inexplicables. Además, los visitantes afirman escuchar susurros y gemidos cerca del árbol durante las noches. Hoy en día, el Panteón de Belén es un sitio turístico y cultural que ofrece recorridos nocturnos donde se narran estas leyendas y otras historias relacionadas con el lugar. Los guías y visitantes han reportado numerosos eventos paranormales como sombras que se mueven entre las tumbas, voces susurrantes que parecen venir de ningún lugar, cambios abruptos de temperatura en ciertas áreas del cementerio, objetos que se mueven sin explicación aparente. El Panteón de Belén no solo es un lugar lleno de historias paranormales, sino también un testimonio del patrimonio histórico y arquitectónico de Guadalajara. Sus tumbas y mausoleos reflejan el arte funerario del siglo XIX y sus leyendas forman parte del imaginario colectivo de la ciudad. Para quienes visitan el panteón, ya sea por curiosidad histórica o en busca de experiencias paranormales, el lugar ofrece una visión única de la cultura y las creencias de la época. Las historias que rodean al Panteón de Belén aseguran que su legado continúe vivo, fascinando a nuevas generaciones y manteniendo viva la tradición del misterio y lo sobrenatural.
Y así concluye nuestros relatos paranormales. No olvides apagar las luces al dormir, pero cuidado, porque en la oscuridad nunca estás realmente solo. Nos vemos en el próximo relato, donde el misterio y el terror volverán a encontrarnos.